Gracias, señor consejero. Señora diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Salió el señor Marqueta, el director de Turismo de Aragón, que dijo que la hospedería del monasterio de Rueda era un problema serio que hay que abordar con calma. Con calma es que el monasterio lleva desde el 11 de diciembre cerrado, no solo la hospedería, sino también el monasterio. El cumplimiento del contrato no hace falta estar metido dentro para saber que ya se ha incumplido, porque como le digo, 97 días cerrado que permite el contrato y está cerrado desde el 11 de diciembre, o sea, hace más de 6 meses, pues ya es condición ya simplemente para poderlo hacer. Igualmente el explotador queda obligado, bajo su exclusividad, la responsabilidad de mantener en todo momento en perfecto estado de conservación todos los elementos e instalaciones. No tenemos que recordarle las quejas que ha habido respecto a la dejadez y el abandono del monasterio de Rueda. Ya se remontan, como digo, a diciembre o enero, y por lo tanto creemos que se está siendo como muy lento en toda esta cuestión. Y luego una cosa le voy a decir, señor consejero: una cosa es la hospedería y otra cosa es el monasterio de Rueda. El monasterio de Rueda es un conjunto patrimonial, conjuntos monásticos cistercienses más destacados de todo Aragón del siglo XII y XIII, que miles de visitantes están preguntando constantemente, tanto en el ayuntamiento como en la comarca, el por qué está cerrado un monasterio de estas características, que es propiedad del Gobierno de Aragón, que por lo tanto no es del adjudicatario de la hospedería, y que no entendemos cómo, como digo, un monasterio de estas características y con el potencial turístico que tiene esté cerrado. De ahí que entendemos que, bueno, que el Gobierno de Aragón en estos momentos se ha escudado en que la hospedería está en trámites de rescindir el contrato, y creemos que el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es ponerse las pilas para abrir el monasterio. Como digo, esa comarca, que es la comarca del Bajo Ebro, tiene un monumento muy potente con el que hacer frente, y que creemos que no lo están haciendo. Y desde luego lo que sí que le pedimos es que resuelva este contrato, haga frente a la situación y desde luego póngase las pilas para agilizar lo que es la nueva contratación lo más rápidamente posible para que se vuelva a reabrir. Gracias.